Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de biografías de ficción. Bien, como saben, en este canal de biografías de ficción lo que hacemos es tomamos un personaje, escogemos un personaje ya sea de novela, de cómic, de película, de serie de televisión y hacemos una biografía basándonos en lo que nos enseñan en esos medios. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de James Moriarty. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. El profesor James Moriarty es un personaje ficticio creado por Arthur Conan Doyle en 1893. Es el archienemigo de Sherlock Holmes. Y Moriarty es un genio criminal al que Sherlock Holmes describe como el Napoleón del crimen. Doyle tomó la frase de un inspector de Scotland Yard referida a Adam Ward, una de las inspiraciones reales del personaje de Moriarty. El personaje fue introducido principalmente como un recurso argumental para permitir a Conan Doyle matar a Sherlock Holmes y poner fin a las aventuras del detective. Realmente solo aparecen 2 historias de Holmes, sin embargo en muchas adaptaciones se le ha dado un papel mucho más importante hasta convertirlo en el enemigo de Holmes. El poder terrorífico del profesor se puede deber al hecho de que se trata de la imagen especular de Holmes. Es el hombre en el que el detective podría haberse convertido si hubiera escogido el camino siniestro. Moriarty es la versión escalofriante del propio Holmes. Ambos tienen la frente alta y la mirada penetrante, aunque en el caso de Moriarty todo es más exagerado. Alto y delgado, con los ojos hundidos y una barbilla prominente. Su cabeza oscila lentamente de un lado a otro de un modo curiosamente reptilesco. Moriarty procede de una familia privilegiada y recibió una excelente educación durante toda su infancia y adolescencia. Naturalmente está dotado para las matemáticas y a la edad de 21 años escribió un tratado de álgebra que cosechó elogios por toda Europa. También fue elogiado por su brillante volumen acerca de la dinámica de los asteroides que, como señala Holmes, es tan avanzado que no había nadie en la prensa científica capaz de criticarlo. Respaldado por estas obras, Moriarty se convirtió en profesor de matemáticas en una universidad inglesa. Fue entonces cuando comenzaron a circular rumores acerca de él y es por esto por lo que viaja a Londres, donde se convierte en un entrenador militar. Más adelante se da a conocer que Sebastián Morán era el principal cómplice de Moriarty. Moriarty se convirtió en la mente maestra de Lampard, empleando su prodigioso intelecto para controlar una vasta red criminal, la mayor jamás vista, permaneciendo invisible en su núcleo, totalmente libre de sospechas, como el profesor Moriarty, famoso matemático. Como una araña, movía sus hilos por toda Londres y era la mente organizativa de la mitad de los hechos depravados de los que se tiene conocimiento. Las genialidades de los planes de Moriarty hace que nadie sea capaz de averiguar la fuente de sus ganancias criminales, ya que se trate del robo, extorsión o falsificación. Holmes lo compara con Jonathan Wild, quien en el siglo XVIII era un genio del crimen. Holmes describe a Moriarty así: es un hombre de buen nacimiento y excelente educación, dotado por la naturaleza con una fenomenal habilidad matemática. A la edad de 21 años escribió un tratado sobre el teorema del binomio que ha tenido éxito en Europa. En virtud de ello ganó la cátedra en matemáticas en una de nuestras universidades más pequeñas y tenía todos los aspectos de una carrera más brillante delante de él, pero el hombre tenía tendencias hereditarias de la clase más diabólica. Una cepa criminal corría en su sangre, lo cual, en lugar de ser modificado, fue aumentado, y lo hizo infinitamente más peligroso por sus extraordinarios poderes mentales. Oscuros rumores se reunieron alrededor de él en la ciudad universitaria y finalmente se vio obligado a renunciar a su cátedra y venir a Londres. La primera aparición de Moriarty ocurre en la historia El problema final, en el cual Holmes, a punto de encontrar su final por el círculo criminal de Moriarty, se ve forzado a huir del continente para escapar. El maestro brillante del crimen le sigue y llegan hasta las cataratas de Reichenbach. Durante la pelea Moriarty cae por la cascada. Holmes posteriormente narraría a Watson que soy propenso a imaginar cosas, pero le doy mi palabra que me parecía oír la voz de Moriarty llamándome desde el abismo.
Durante esta historia, Moriarty es representado como una especie de padrino de la mafia. Protege a casi todos los criminales de Inglaterra a cambio de su obediencia y una parte de sus beneficios. Holmes, por su propia cuenta, fue llevado originalmente a Moriarty por la idea de que muchos de los crímenes que se topaban no eran obra espontánea de delincuentes al azar, sino las maquinaciones de una banda criminal vasta y sutil. De tal manera se describe a Moriarty como un criminal asesor opuesto al detective asesor que es Holmes. Moriarty también tiene un rol directo en la novela El Valle del Terror, que ocurre antes del problema final, pero fue publicada posterior. En la novela, Holmes intenta evitar que los agentes de Moriarty cometan un asesinato y ambos personajes no se encuentran en la historia. Las historias se contradicen sobre la familia del profesor Moriarty. En su primera aparición solo fue referido como profesor Moriarty, sin primer nombre. Sin embargo, Watson se refiere al nombre de otro miembro de su familia cuando escribe sobre las recientes cartas en las que el coronel James Moriarty defiende la memoria de su hermano. Moriarty era una persona extremadamente inteligente, genio matemático, estudió en la universidad y a partir de ahí pues se convirtió en una especie de megalómano calculador, un sociópata. En su aparición en El Problema Final se presenta como una persona cruel, astuta y maliciosa. Moriarty admite también que los duelos físicos con Holmes serían una medida extrema, pero estaba dispuesto a recurrir a ello. También se demuestra esto muy seguro de sí mismo. Bien, su principal secuaz o su mano derecha es Sebastián Morán. Sebastián Morán es, como les he dicho, la mano derecha del profesor Moriarty en su red criminal. Es presentado en la aventura de la Casa Vacía, donde era amigo personal de Moriarty y temido en prácticamente todo África, cazador de todas las criaturas conocidas y un tirador excepcional. También tenía acceso a todo tipo de armas avanzadas como rifles de aire presurizado y armas ocultas en artefactos cotidianos, y era él quien se las proporcionaba al profesor. Es descrito por Watson como un hombre de edad avanzada con una calva y un gran bigote blanco, alto y delgado. Es quien aparentemente manejaría la red del mal después de la muerte de Moriarty, pero al tanto de Holmes lo intenta asesinar en Baker Street. Sin embargo, falla y es capturado por él y Watson y entregado a Scotland Yard, abandonando el puesto como criminal más buscado de Inglaterra. Los trabajos que impulsaron a James Moriarty a la fama están inspirados en los matemáticos famosos como Carl Friedrich Gauss, que describió la dinámica de un asteroide, y Srinivasa Ramanujan por su trabajo sobre los binomios. Cuando Sherlock Holmes describe o compara a James Moriarty con Adam Worth es porque Adam Worth fue un criminal estadounidense nacido en Alemania. Adam Worth, que vivió entre 1848 y 1902, fue apodado el Napoleón del crimen por el agente Robert Anderson de Scotland Yard por su habilidad para dirigir una vasta red criminal desde su hogar en Londres. Como Moriarty, Ward era un experto manipulador que se mantenía siempre a distancia de sus crímenes. A diferencia de aquel, sin embargo, rechazaba el uso de la violencia y trataba como familiares a sus hombres. De hecho, el único motivo por el que cumplió condena fue que lo cogieron cuando acudía en ayuda de uno de ellos. Ward comenzó su vida delictiva en Estados Unidos como ladrón de bancos y posteriormente se mudó a Londres para establecerse como coleccionista de arte y jefe de un sindicato del crimen implicado en falsificaciones y robos. Durante unos años burló a la policía de todo el mundo, llevando a cabo crímenes sin violencia y sin dejar un solo indicio que lo incriminara. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales,
canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía, pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.